Hola, buenas noches, feliz viernes, es un gusto acompañarlos terminando semana. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos, esto es Zona Franca. La niña es tal vez la menos querida y la menos amada en Colombia, es un fenómeno natural que aún está lejos de acabarse y que además las fuertes precipitaciones es por las lluvias y miles de damnificados están dejando y causando estragos también en el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro. La oposición ya llamó a debate de control político al director de la Unidad de Gestión del Riesgo porque según ellos no está atendiendo de buena manera, de debida manera, la peor temporada de lluvias de los últimos 40 años. Pero a esto se le suma a los radares, por encima el director de la unidad, al paquete de medidas, dice que para atender la emergencia en más de 2/3 partes de los municipios del país es necesario la expropiación, el fantasma que regresa y que fue muy conversado durante la campaña presidencial, el fantasma de la expropiación para darle albergue a los damnificados por el invierno. Serían expropiados, esa es la propuesta que está en medio de la mesa, quienes no arrienden o quienes no alquilen, quienes no vendan sus predios para lograr atender a las víctimas. Esto fue lo que dijo el funcionario. El artículo 73 habla del tema de la adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento y el 75 habla del tema incluso de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir. Entonces lo que allí es la aplicación de estos artículos que están definidos en la ley. Él lo pone sobre la mesa, pero lo cierto del caso es que esa medida de la expropiación para atender las emergencias producto del clima fue una ley promulgada por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos por allá en el 2012 y han pasado 10 años y llegó un gobierno que ahora pone en la agenda esa medida como una posibilidad, la expropiación a predios. ¿Es efectiva? ¿Hay otras alternativas para lidiar con los miles de damnificados y lograr darles una solución a ellos que están padeciendo esta dura ola invernal? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Antecedentes de ella hay, les decía, por allá en el 2012, cuando se empezó a hablar de la posible expropiación o de la posibilidad en Colombia de expropiar para poder darle solución en casos extremos al invierno. De este tema, que vuelve a ser noticia por cuenta de funcionarios del gobierno, hablaremos esta noche. Hemos invitado a Josías Fiescos, que es analista político y escritor de columnas de opinión. Bienvenido, muy buenas noches a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Qué gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Enrique Herrera, abogado, experto en tierras y desarrollo rural. Bienvenido, doctor Herrera, un gusto. Muchas gracias, María Camila. Gracias por aceptar la invitación. El doctor Fabio Mariño es profesor, hizo parte de los acuerdos de paz con el M19 y fue subsecretario de Salud de la Administración de la Bogotá Humana en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. Doctor Mariño, como siempre, bienvenido a esta mesa. Buenas noches, Enrique, buenas noches, Lucías, encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias. Usted que conoce al presidente Gustavo Petro, que ha tenido la oportunidad de trabajar con él, esto no nace propiamente del jefe de Estado, pero ¿cómo interpreta la medida de expropiar predios a quienes se nieguen o a vender o a arrendar como una solución para atender el invierno? La expropiación no es una medida nueva, no es una alternativa única que el país vive, ha vivido y conoce. Es una de las tantas soluciones. Me parece que es muy precipitado hablar de una expropiación antes de la consulta ciudadana o la consulta a los ciudadanos que ribereños al conflicto, ribereños al problema que está viviendo el país por las inundaciones no se haya dado. Sin embargo, es una medida necesaria en un momento dado en que las condiciones se den. Pero no me parece que es la más importante. Hay unos escenarios de solidaridad y de cooperación que la sociedad en sus distintos momentos tiene y creo que esos van a ser posibles en estos tiempos de difíciles momentos en donde la naturaleza en su desarrollo normal viene azotándonos, eso sí tal vez como castigo a la irresponsabilidad de la humanidad en cuanto al tratamiento que históricamente le hemos dado a nuestro hábitat. Esto que está sucediendo aquí en La Calera y las inundaciones de los ríos
tienen mucho que ver con la responsabilidad de la ciudadanía, de las personas, de la humanidad, al tratar, al cuidar y al desarrollar los distintos proyectos que tienen que ver con nuestro hábitat. Josías. Bueno, sin duda, aunque tiene un sustento legal, preocupa muchísimo que se encuentre precisamente el presidente Petro esto como una herramienta de la que ya dijo el mismo director de la unidad de riesgo, le suena mucho esta expropiación que él mismo en campaña fue hasta una notaría. Ahora entonces caemos en cuenta de todas las prevenciones que había en tantos colombianos, si tenía real o no voluntad cuando se firmaba ese compromiso por vía notarial. Lo que hoy estamos es sin duda ante una circunstancia natural, pero una incapacidad del Estado por fortalecer el mismo sistema nacional de riesgo, sino donde la expropiación pues sea una de las herramientas que este gobierno contemple, que sería inaceptable, por supuesto. Doctor Herrera, ¿usted cómo lo ve? A mí me parece que es supremamente inefectiva en cuanto a respuesta en tiempos, porque hay un procedimiento que implica, primero, una negociación directa, y previo a la negociación directa o dentro de la negociación directa tiene que haber un avalúo. Si no hay la negociación directa entre las partes, comienza el proceso administrativo de expropiación. Es decir, cuando se dé la respuesta de la expropiación, ya la ola invernal ha pasado. Mientras se hace la negociación, se hacen los ajustes presupuestales, se corren los trámites administrativos, ya estaríamos hablando de otra ola invernal. Estaríamos hablando de la del año siguiente, porque un proceso de esto demorará año, año y medio. Pero quiero poner el énfasis es que el tema no está ahí. Además que es un mal mensaje del gobierno cuando tiene un problema grande de confianza. Confianza para atraer inversionistas con un tema de expropiación que se convirtió en político y que lo aprovecha la oposición y comete el error el gobierno de sacarlo a la mesa cada tanto rato. Pero digamos que el problema de la ola invernal se suma a la tormenta perfecta para el sector rural. Una tasa representativa del mercado con un dólar que está alcanzando los 5.000 pesos por dólar. El tema de los bloqueos, el bloqueo que ahora hay en Buenaventura, los bloqueos que se están dando en la costa permanentemente, pero también está el tema de la carestía de la vida, del costo de los agroinsumos, de la pérdida de ingresos, de la pérdida de cultivos, de las enfermedades de la ola invernal, de las afectaciones en la vivienda. Ahí es donde tiene que ponerse la respuesta. Y la respuesta todavía no es y no debe ser un tema de expropiación. ¿Dónde está el tema del crédito a través del LEC? Es decir, hay que centrar la discusión donde debe centrarse para darle respuesta a los problemas de la ola invernal que la gente está sufriendo abajo. Doctor Marín. De acuerdo, Enrique. Me parece que la observación que hace Enrique de poner el énfasis en el punto, que es en tiempos y en hechos. Por ejemplo, el comportamiento solidario de quienes no hemos sufrido la afectación por el invierno. En muchas ciudades no se ha sufrido. Bogotá acaba de tener una muestra pequeña, y no quiero con esto maltratar el acontecimiento de La Calera, pero es una muestra pequeña en cuanto a lo que sucede en el país por esta situación del invierno que cada vez más va a tener características diferentes y ojalá no más graves, decía antes, por el comportamiento de la sociedad frente a su medio ambiente. Pero observemos lo siguiente, muchos son los problemas que está sucediendo actualmente en el país, pero todos no son causa del invierno ni todos son causa del nuevo gobierno. Tendrá que aplicarse el nuevo gobierno en las distintas áreas y en este caso de las inundaciones y en este caso de las afectaciones del invierno en las zonas campesinas y en algunas zonas urbanas, estoy de acuerdo, Enrique, aquí hay unos procedimientos previos como la solidaridad de los circundantes y de los vecinos y el compromiso de los gobiernos locales
para desarrollar programas que no necesariamente van a la expropiación. ¿Usted cree que se pero sí a la equivocan en el atención. mensaje en hablar de expropiación? Dice el doctor Herrera, hay falta de confianza en el gobierno y era No. innecesario meter aquí el fantasma que lo persiguió en campaña el presidente Gustavo Petro. Sí. Ese es el punto que se trae hoy al escándalo, porque lo persiguió. Pero me parece que no es una de equivocaciones, sino es un llamado a que hay, entre otros, varios mecanismos e instrumentos para ello, que no es la primera vez. Todos los gobiernos han expropiado el uso y necesidad de la ampliación de las carreteras, de las vías y del desarrollo de las ciudades. En algunos momentos han tenido que hacer uso de la expropiación. Usted lo decía, Enrique, de acuerdo, después de unos procedimientos previos de participación y de concertación. Pero doctor Mariño, no es la primera vez que precisamente Gustavo Petro, y ahora ya siendo gobernante, menciona la palabra expropiación. Lo hizo hace unos meses también en el municipio de Buga, hablándole también a los cañicultores. Entonces, claro que sí preocupa, y no es que la preocupación venga de la preocupación, es de la misma ciudadanía, que cuando un candidato que habla de expropiación ahora en el gobierno vuelve a sacar el tema de la expropiación, pues es justo que la gente ¿por se qué preocupe. asusta que el presidente Gustavo Petro, Josías, hable de expropiación si es que esto no se lo inventó el presidente Petro? Esto viene desde el presidente Juan Manuel Santos, por allá 2012, incluso antes, sí señor. Preocupa bastante porque la ciudadanía, cuando está en medio de este populismo con el que se ha llegado y ahora con el populismo que se pretende llegar a gobernar, pues entonces esa avivación de los ánimos llegan al ciudadano de a pie y dice, tenemos derecho porque tenemos un presidente que también está hablando de expropiación. Entonces toda esa gente que hoy está continuando en un proceso de meterse en el departamento del Cauca, en otras propiedades privadas, pues entonces escucha esto del gobierno nacional y se siente empoderada alrededor de la palabra de la expropiación. El temor aquí no es que venga de este gobierno, el temor es que siempre ha sido la vía como quienes hoy están en el gobierno la han utilizado en muchas veces. Pero el punto ahí es que la respuesta que está dando el gobierno lo está respondiendo al clamor de la ciudadanía en temas de vivienda, casas que están inundadas en el territorio, o en el tema de cultivos perdidos que necesitan el subsidio al crédito, o que necesitan el subsidio a la comercialización, o que necesitan la compra de la Le voy a cosecha. poner el ejemplo de la mojana sucreña, que hoy están pasando momentos difíciles y creo que hacia allá es a donde está mirando el presidente Gustavo Petro y el gobierno en general. Si una persona no quiere vender, si no quiere arrendar, ¿cuál es el procedimiento? Se lo pregunto para la propietaria o el propietario que está pensando si yo voy a entrar dentro de esa lista de expropiados. Es una oferta que le hace, tengo entendido, lo que determina la ley. La ley. Le hace una propuesta de negociación del gobierno al propietario. Es una amenaza para el derecho real de propiedad. Pero digamos que es un procedimiento que está arreglado, que es de ley, que lo ha hecho el gobierno cuando se declara zonas de interés público, particularmente cuando se construyen distritos de riego. Eso se hizo en Ranchería, eso se hizo en Triángulo del Tolima, eso se hizo en el gran distrito de riego también de Tazala, Paicol. Digamos que es algo que se ha venido haciendo. El tema son los tiempos, y déjame y determino, pero entonces, mira, se le hace la propuesta, luego se contrata el avalúo lo hace el IGAC, mientras la gente del IGAC va, regresa, la comisión, el viático, el informe, han pasado 6 meses y no estamos de acuerdo en la negociación ni en los avalúos que yo los puedo objetar, viene el proceso de expropiación administrativa. Nos estamos echando año y medio. Y mientras tanto, el cultivo está perdido, las vacas se están enfermando, mi vivienda está inundada, estoy perdiendo ingresos y la carestía de los alimentos sigue subiendo para el resto de la población colombiana. Entonces, digamos que el abordaje es distinto. La respuesta que está dando el gobierno es equivocada y el papayazo que está dando para no transmitir confianza para la inversión en el sector rural es monumental. Doctor Mariño. Papayazo que puede, por ejemplo, malinterpretarse con los clichés. Lucías, estás usando un cliché falso. Petro nunca dijo en Buga eso. Montaron esa estrategia comunicacional. Entonces, si seguimos a 2 años de una campaña con este tipo de informaciones, con lo que estás diciendo, se genera más desconfianza. Pero voy por el lado del método. Es verdad, el procedimiento normal por ley de hace muchos años
en cuanto al uso del territorio por beneficio de obra pública está arreglado por la norma. Entonces, Pero, doctor Mariño, hay una oferta del gobierno, hay una oferta formal por el valor comercial. Si el dueño no la asume, hay una oferta por ley por el valor de catastro. Pero no vayamos a eso, ese es el procedimiento y estoy de acuerdo, se alarga. ¿Cuál es la solución inmediata que la solidaridad nacional exige y reclama desde el gobierno y los gobiernos locales para una población Claro que que está hay una allá? respuesta que no es... pero, Claro. Sí, Josías. pero mire, no son ningunas clichés ni ninguna cosa salida de la realidad que Gustavo Petro siempre ha mencionado y le ha gustado el tema de la expropiación. Eso fue lo que montaron. Con base Estás con equivocado. base a un discurso que él dio en Buga. Pero mire, está tanto mal así interpretado. que ese temor que en ese momento se sucedió, tuvo que ir él a una notaría a decir que no, porque el miedo está. Ahora lo que nos comenta es que existe, por supuesto, unos procedimientos previos, pero el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo menciona la palabra expropiación. Si es el último recurso que puede utilizar la institucionalidad, ¿por qué empiezan por el último? Porque ya está Porque aplicando les los suena más, anteriores. porque es el que se acomoda más a su estilo de actuar en la política y ahora actuar en la administración. Razones obvias le tienen los ciudadanos para estar preocupados. Que un gobierno que tiene un procedimiento definido empiece por el que más le preocupa a los ciudadanos, mencionándolo como es la misma Por eso el mensaje es expropiación. equivocado por Doctor parte del Herrera. gobierno. Pero Pero yo le podría- hago una pregunta al gobierno. Yo expropio ese bien, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con ese bien? Para seguir qué? asusando Entonces, los pero- ánimos. Entonces, Oh, yo, sí. yo No, compro Dios. un lote, compro un bien, voy a construir un albergue, entro en licitación. Es un tema coyuntural que no está respondiendo al clamor de lo que está pasando con la ola invernal en los territorios. Es decir, ¿para qué estoy yo expropiando el bien? Yo no lo tengo claro y que nos lo diga el gobierno. ¿Qué va a hacer Y con que ese le bien? preguntemos seguido a su pregunta, le diríamos, ¿no le resulta más fácil fortalecer el sistema que ya existe de gestión del riesgo, donde se hace una reubicación en salones, en coliseos, como se ha hecho en diferentes ese es un punto, oportunidades? y es que esto no es de Eso es Gustavo Petro, digo, transitorio. no faltaba más, no estoy defendiendo al gobierno, pero esto no es de Gustavo Petro, esto es de años de abandono del Estado, es decir, lo que está pasando hoy en la Mojana Sucreña no es culpa de Gustavo Petro, Pero seguramente no es culpa de Iván Duque y tampoco del señor Juan Manuel Santos, esto es de años. ¿Por qué? Es decir, todas las reacciones son eso, reaccionarias, son de momento. ¿No será mejor buscar una solución de fondo, Josías? ¿No crees que puede ser el momento más responsable para fortalecer el sistema de gestión de riesgo que hablar de expropiación, donde sí le va a generar a él un fortalecimiento en el populismo, en esa apuesta de dividirnos entre ricos y pobres, buenos y malos, y que le permitió llegar hasta el gobierno? Si sigue echándole más fuego a la candela, ¿no le permitiría sortear estas dificultades que implica la gobernabilidad? Muy hábil lo demostró siendo en la campaña, dividiéndonos de tal manera. Ahora entonces, desde la misma dirección de la gestión de riesgo, plantean la estrategia de la expropiación. Doctor Preocupados Mariño. están, doctor Mariño, estamos. Todas Doctor las Mariño. observaciones que la ciudadanía hace, con razón o sin razón, son absolutamente respetables. Cuando te hacía la observación de la no cierta noticia de la expropiación en Buga, es por el manejo que se dio en campaña, etcétera. ¿Qué pasa hoy? Usías, si te devuelves 200 años, ¿qué es la apropiación hace 200 años en esas tierras? Ese discurso Pero un de momentico. 200 años, No, pero muy complejo. tú estás diciendo Estamos tu en el discurso, 2022 y hicieron campaña está con en tu ese discurso en el yo te respeté 2022. la palabra en tu discurso. Entonces, ¿qué es la apropiación hace 200 años y qué es la apropiación en esos territorios hoy? ¿Por qué hay una discusión hoy, Enrique, en la ribera del río Cauca para la movilización de una ciudadanía que tiene por obligación que quitarlo de la administración pública frente a Hidroituango? Porque hay una apropiación de unos terrenos que no son aptos para la vida, para la Pero vivienda. Josías, ¿Qué tiene era? razón, pero Josías tiene razón en algo, doctor Mariño, y es por qué si la expropiación se ve hoy como el último recurso, incluso el doctor Herrera dice, llegaría tarde el Estado, ¿por qué se toma como primera opción? Porque hace 200 años se viene apropiando y se Mire, viene expropiando doctor Mariño. a unos territorios en una sociedad inequitativa, injusta. María Camila Doctor decía Herrera. que la ola se sucede todos los años, la ola invernal. Todos los años sabemos que tenemos sequía y tenemos un invierno duro, un Así es. verano duro. Es recurrente
la historia, pasa cada tanto. Lo que es nuevo es la respuesta del gobierno. Así es. Sí. Yo estoy hablando más o menos aquí cuando decía el fenómeno de la niña del 2010-2011. Afectaron 1.029.000 hectáreas inundadas y 200.000 hectáreas con exceso de humedad. La respuesta del gobierno de ese momento fue distinto. Sí, sí. Sí. No fue el tema de la expropiación, fue un tema de control de inundaciones, un tema de atención humanitaria. De atención humanitaria, un tema también de crédito, de condonación de créditos, de comercialización, de bancarización, de la aplicación de la línea especial de crédito del Banco de Agricultura para ayudar a esa gente en los momentos de coyuntura. Y ahí se equivoca el gobierno dándole una respuesta que no responde a los problemas de la hora invernal en el territorio. Pero quiero decirle, doctor Mariño, que ya ha pasado la campaña, que ya el populismo de campaña ya los enfrenta a una realidad de gobernar. No se puede continuar con ese discurso. En campaña dijeron, hace 200 años, es el discurso, que usted me dice, ahora entonces lo que es la posesión, lo que es la apropiación. Pues hay una gran diferencia ahorita que usted menciona de hace 200 años en lo que significaba o no el derecho real de la propiedad, que es lo que ahora está en juego en estos momentos. No había hace 200 años la institucionalidad que hoy respalda el derecho real de apropiación. Ahora lo que sí no hemos tenido en 200 años es un gobierno que ve como la opción humanitaria la expropiación. ¿Eso cómo entenderlo? No tiene sentido. Doctor Mariño. Yo lo veo más sencillo. Yo creo que no es la única opción que este gobierno y que el director de la gestión de riesgo. La gestión acaba de decir. No pero no es el la único. más llamativa y se lo decía yo. Es la más llamativa, ¿por qué? La que el gobierno puso en la mesa. Es la más llamativa, ¿por qué? Porque venimos de una campaña en donde se trabajó ese tema contra la propuesta y la opción política. Pero aceptemos que hay una precipitación en priorizar ese tema, lo acepto, ¿sí? No es el único. ¿Cuáles son los temas entonces que nos ayudan hoy a solucionar ese problema? Esta discusión, y echándole candela con elementos falsos, digo falsos porque, Usías, te puedo comprobar que no hay propuesta de expropiación, no hay la palabra expropiación en la boca del candidato. O le seguimos echando candela a esto o le buscamos desde la institucionalidad que este gobierno acepta constitucionalmente, y ahí sí estoy de acuerdo, Enrique, busquémosle las alternativas que la norma tiene y que el desarrollo social tiene, pero bajémosle al volumen a una cosa que es, tú lo estás haciendo a tu manera, y te lo respeto, echándole candela a algo que no es. Pero doctor Mariño, yo le hago una corrección, yo no lo he hecho, ¿sí? Este es un debate, pero creo que esa recomendación viene muy bien al gobierno. Al director, sí, por sí, lo menos de la unidad de riesgo, claro, que fue el que puso, sí, antes de una estrategia de atención humanitaria, el tema de la ley 1235. ¿Cómo queda, doctor Mariño, la palabra del presidente Gustavo Petro, de su gobierno, que tuvo que ir a una notaría a empeñar la palabra? Sí, Digo, eso creo que no tiene ningún efecto legal, pero simbólicamente dijo mucho y fue una estrategia de campaña empeñando su palabra diciendo no voy a expropiar. Fue una respuesta ante la agresión de la falsedad en la campaña, pero eso es campaña. Ante un temor. ¿Cómo queda hoy? ¿Cómo queda hoy? Hoy queda como una apuesta, no es la única, y ahí es donde me sorprende que nos enredemos solo en la única, pero queda una opción que la ley hace muchos años, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se implementó, en el gobierno de Rojas Pinilla, en los gobiernos del Frente Nacional, hay una ley en el 2012, no es nuevo, Bogotá ha expropiado por vía administrativa. Esta amenaza, como se quiere ver, no es verdad. Es una opción de ley. Doctor Herrera. Digamos también que en este tema locuaz del gobierno se sigue equivocando si quiere hacer generar confianza, una transición de lo energético a lo agro, porque hay nadie invierte si cada vez aumenta más el mensaje de inseguridad jurídica sobre la propiedad rural. Entonces, la transición va a quedar sin arrancar, porque si hay una discusión sobre un debate, sobre un tema de expropiación que es aprovechado políticamente y da papayazo
políticamente por la oposición y da papayazos el gobierno, pues no hay inversión en el campo, Pero, ni empresarios que pongan el dinero sobre la mesa. pero permítase una gran diferencia, porque aquí se está diciendo que es un asunto político de oposición o no. Aquí es lo que le ha costado a tantos colombianos sudor y esfuerzo para conseguir el derecho real de propiedad. Aquí no es cuestión de política, aquí es que el ciudadano que se endeudó para comprar su pedazo de tierra no puede tener la inseguridad cada vez que hay una lluvia, cada vez que hay un nuevo fenómeno de la niña, porque el gobierno que ve las posibilidades más cercanas es la expropiación. Eso es inaceptable. Y yo te quiero decir Doctor otra cosa, Herrera. que la gente cree más o menos de que el problema está ya en las regiones y en la ruralidad, y no en las grandes ciudades ni aquí en Bogotá donde nos encontramos aquí, que nos encontramos ahora haciendo este programa. Pero eso hay que hilvanarlo porque eso nos va a pegar y nos va a pegar duro con la carestía de la inflación de los alimentos. Así es. Usted decía, Entonces, esta ola invernal que está dándose en los territorios, que la vemos lejana, los que vivimos en Bogotá, nos va a pegar en el bolsillo. No. Y nos va a seguir pegando con pero- una inflación que está en el 22.6%, si no me equivoco, Bien. en el tema de la inflación. Entonces, como Doctor se están Marín. mezclando varias cosas, la primera, una oferta o amenaza, voy a aceptar su expresión, una oferta o amenaza de esa salida no implica expropiación, quitarle a la tierra, sino reconocerle lo que vale. Lucías, por favor, expropiar no es robar. Segundo, como se están vinculando otros temas, oiga, este gobierno no tiene la culpa de este invierno, ni este gobierno tiene la culpa de las malas gestiones que de tiempo aquí atrás, y te repito, 200 años para acá, se han venido dando, y por eso la injusticia social se presenta y se representa en el mal uso de la distribución de la tierra. Me preocupa mucho lo que está diciendo. Discúlpeme, Lucía, chévere que te preocupes. ¿Qué quiero decir? Como se están vinculando varios temas con el de hoy, que es la expropiación y la afectación en el invierno, claro que el dólar está subiendo, claro que la economía está en ese sentido, pero no es culpa ni de este invierno ni de este gobierno. Entendamos que el desarrollo de las relaciones de la humanidad con su hábitat están en crisis y este gobierno tendrá que asumirlas porque es su responsabilidad. Pero, Fabio, Y en una de esas tareas, ojalá una noticia como esta, una oferta como esta, de expropiación administrativa normal. ¿es una oferta o es un ultimátum? Es una ¿Vende oferta, o arrienda pero o lo expropia? Usted lo puede ver como un ultimátum. Cada uno lo ve a su Y los manera. ciudadanos como una amenaza. Algunos ciudadanos. Como una amenaza. Algunos ciudadanos. Como una amenaza. Y tienes razón, es respetable. Tenemos razón, Es respetable. Así es. Así es la Pero democracia. Fabio, Doctor Herrera. el punto es que se está sumando para hacer la tormenta perfecta. Ola invernal, inseguridad sobre la propiedad rural, dólar, Fuga de capitales. dólar Dólar. a Y eso, 5.000, hablemos de la tormenta, dólar a 5.000. corrupción. 4.800. Hablemos de la tormenta, corrupción, malos gobiernos. Derroche, le podríamos decir. Derroche. Plumones. La tasa, Hablemos, la tasa de la- interés alta. al cartel de la Sí. justicia. Hablemos de la Fuga. tormenta y entonces nos desviamos de la No, invitación de hoy. pero digamos que es una tormenta que no nos está desviamos. afectando perfectamente al campo colombiano. Asumamos la Y tormenta que le entonces está del afectando a los país. productores, a los cultivadores y a los Muy bien. consumidores y a los Me gusta que asumamos la tormenta. Doctor, Qué bueno, Asumamos la tormenta. qué bueno, Entonces, doctor Marillo, que le hablemos guste. de Porque lo que estamos ¿quiénes viendo tienen es... la culpa de que estos ríos así se desborden? Yo le puedo decir algo. Josías. Los que no tienen la culpa son los colombianos, los ciudadanos. Y mucho menos los colombianos que han invertido con gran esfuerzo para tener acceso a su derecho real de propiedad. Ellos no. Que el gobierno esté derrochando los plumones de ganso en las compras costosas, lo que tú quieras, en medio de esta tormenta, y decir que los que tienen que pagar son los colombianos que tienen una propiedad, eso es inaceptable. Ahora, me preocupa bastante es que diga que nada de esto, de lo que está ocurriendo, le toca a este gobierno. Josías, pero si lo vamos a poner en términos de quién es responsable o no y de a dónde hay que mirar, pues Es la los colombianos, institucionalidad. claro, pero hay una persona dirigiendo Colombia, dirigiendo el país, puesta por un número de personas que lo llevaron al poder. Es decir, votaron por esas propuestas, votaron por lo que hoy el señor está ejecutando. Sin embargo, ese tiempo de campaña ya pasó. No significa que a quienes le dijeron vía populismo
para llegar, ahora tengamos que sacrificar por ese populismo el derecho real de propiedad. Eso es inaceptable, doctor Mariño, y para todos los colombianos. Si usted es dueño y lo consiguió con esfuerzo, con ahorro, con crédito, a usted se le tiene que garantizar su derecho real de propiedad. Ahora, si usted me pregunta que si sobran razones para que los ciudadanos estén preocupados, ¿cómo no? Ahora, esas recomendaciones que usted me las hace a mí, yo le diría, hágaselas a este gobierno. Quien habló de expropiación pasada la campaña, después de 100 días de este gobierno, fue usted, fue el director. Hombre, que fueron ustedes. Fue el director de la unidad de riesgo. Se inventaron ese pero cuento en la campaña, quiere, por favor, que alguien le ponga aquí el video me al parece señor. necesario sí que escuchemos al doctor Javier Pava, que es quien pone sobre la mesa el término expropiación, hablando de la solución, la posible solución para los damnificados por la ola invernal. Entonces la protección de las familias y garantizar trasladarlas a lugares seguros disponibles en este momento. Si se tienen predios disponibles, se irían a pagar. Acá esos predios tendrán un avalúo y se será un proceso de negociación con ellos en unos plazos que establece la ley. Y a renglón cedido habla de la expropiación administrativa, como un requisito, el tema como uno llega de los pasos, doctor por el Mariño. gobierno que pone el tema de Muy bien. expropiación. Insisto, son varias las alternativas que hay. Entiendo la preocupación, la comprendo, soy un colombiano más que la comprende. Tal vez me resisto un poco en aceptar la insistencia que Usías hace en cuanto al populismo y a mantener esa manipulación que se hizo a nivel mediático de la campaña en Buga, en el 18. Sin embargo, ¿qué tiene hoy el Estado colombiano? ¿Qué tiene hoy el gobierno colombiano y qué tiene hoy la sociedad colombiana para asumir las responsabilidades que a cada uno les compete para enfrentar los cambios que la naturaleza nos está obligando a asumir? Pues tiene las normas y tiene sobre todo un mandato de solidaridad de nuestra humanidad. Allí recomendaría yo, con todo respeto, sí, hombre, esa palabra expropiación causa intrigas, causa zozobras, temor, miedo, lo que tú quieras, te lo respeto, pero no es la única, ni fue la primera. Josías. Pero llega a la mesa por parte del gobierno, que es el que la pone en la discusión. Ahora, quiero comentarles que aquí no podemos decir que todo lo que está ocurriendo frente a toda esta tormenta para nada le toca a este gobierno. ¿Cuándo entonces se va a personar de gobernar para todos los colombianos? Ya vimos entonces el tema económico y entonces le echan la culpa al tema internacional. Aquí estamos hablando que la generación de confianza está haciendo que los capitales se vayan, pero según los señores defensores del petrismo, aquí no tiene nada que ver con el petrismo. Llega una ola invernal tan fuerte como esta, y la discusión que aquí deberíamos estar dando es cómo va a atender de manera humanitaria la unidad de gestión del riesgo, y lo que estamos viendo es al señor que aquí está diciendo que tiene la ley definida para la expropiación. Y eso es lo Doctor lamentable Herrera. de este debate, porque no estamos de este gobierno, diría yo. y de este debate Y de público nosotros tres, que cuatro, hay claro. en el país también, Claro. centrado el almendrón en un tema de expropiación o no expropiación, cuando ahí no está la respuesta a la ola invernal. Ahí no está. Entonces estamos distrayendo ¿Cuál es a la la opinión oferta? pública y nos estamos distrayendo nosotros mismos cuando no estamos dando respuesta técnica y responsable a la gente que está sufriendo ahí abajo. ¿Quién debería dar esa respuesta? La Unidad Nacional de Gestión del Y Riesgo. no solamente la unidad de gestión del riesgo. Porque el es el que Ministerio- tiene todos los recursos para porque el atender de Ministerio manera Agricultura, humanitaria el estas Ministerio de circunstancias. Agricultura y todas las entidades adscritas. la Al Sistema ADR, Nacional todo el de Gestión del sistema, Riesgo. Y el sistema de salud, porque todo esto también está llevando enfermedades con las olas invernales al territorio. Así es. Sí, también se están perdiendo cultivos, también se están deteriorando viviendas. Y aquí se La está hablando de respuesta no puede expropiación. ser sectorial. Y aquí estamos subidos en una discusión baradí No, de no un es tema de baladí. expropiación. Es un tema de propiedad. De tierra que no le está dando respuesta Y a la es gente el doctor territorial. Pava justamente, les decía, el que pone el tema sobre la mesa, el tema que hoy nos tiene hablando nuevamente de expropiación, ese fantasma que persiguió al entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente Gustavo Petro, hablando de lo que sería la fórmula para darle una solución a los damnificados por la ola invernal. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, nos dejamos con las declaraciones del doctor Javier Pava, director de Gestión de Riesgo. Tengo un puntico más importante. El artículo 73 habla del tema de la adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento y el 75 habla del tema incluso de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir. Entonces lo que allí es la aplicación
de estos artículos que están definidos en la ley. Es viernes, gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos en Zona Franca hablando del invierno. A propósito de este tema, el reporte por la temporada de lluvias de la Unidad de Gestión de Riesgo no es nada bueno. Se reportaron más de 200 personas que han perdido la vida como consecuencias de inundaciones o derrumbes, casi el doble de todo el año anterior. Y en medio de la discusión, doctor Mariño, pone el presidente Petro un ingrediente adicional. Hablando de los responsables que lo mencionábamos hace unos instantes, dice él que el confort, que la comodidad de Estados Unidos, de China y de todas esas potencias que contaminan mucho más que Colombia, nosotros, los países chiquitos, los pobres, estamos pagando los platos rotos. No, y en honor a la discusión y en el respeto a sus observaciones, parece válido, respeto. Tengo dos observaciones muy importantes antes de responderte. Señor. Están sucediendo acontecimientos de solidaridad muy importantes en Colombia frente a la catástrofe. La catástrofe que está causada por estas lluvias y la irresponsabilidad de propietarios y no propietarios que han llenado y han acumulado a los ríos por su mal uso de tierras y de malos servicios. La olla comunitaria, Enrique. En esas comunidades se está desarrollando una actividad solidaria de iniciativa ciudadana y que hoy el gobierno ha tomado la decisión de apoyarlo, que es la solidaridad mínima de la comida, el abrazo y la vida. Y quiero hacer una observación también de reconocimiento a lo que está haciendo el ejército colombiano. Hay una fuerza especial, la Fuerza FUDRA, hoy está al tanto, al ciento, atendiendo a distintas comunidades que necesitan su apoyo, su organización y naturalmente su traslado. Y claro, ¿cómo no vamos a entender que el mundo debe asumirse en responsabilidad para afrontar el cambio climático? Cambio climático que es normal de hace 10 millones de años, Josías, 1.000 millones, pero que en los últimos 100 años, por la irresponsabilidad del desarrollo industrial del capitalismo, que es lo que Petro marca allí, que no solamente del capitalismo de Estados Unidos, el de la Unión Soviética, el de la China, el de estas, han afectado profundamente el equilibrio de la naturaleza. No más, en los últimos 100 años, las grandes potencias han utilizado más de los recursos que en los 1500 años anteriores la humanidad necesitó. Pero para Fabio, su los problemas que están pasando hoy día, por supuesto que el cambio climático tiene que ver, pero más tiene que ver la mala planificación territorial, los POT, más tiene que ver la construcción en sitios donde no se debe, y más tiene que ver el tema de la pobreza y de la informalidad rural. Hay algo claro y es, mire, cada vez que hay una circunstancia difícil, que hay una dificultad, no se puede salir, queda a prueba quién tiene cuento y quién tiene capacidad para solucionarla. Eso queda en evidencia. Sí. Aquí no nos pueden decir que ante una tragedia como esta, entonces celebramos y nos sentimos agradecidos porque está haciendo ollas comunitarias. No, la discusión aquí es preguntarle por lo menos a este director de la gestión de riesgos cuántas carpas se ha comprado para atender de manera inmediata esto. ¿Cuánto? Porque aquí no estamos viendo la discusión objetivamente. Aquí estamos viendo que la atención humanitaria no se menciona. Se está hablando específicamente a temas que son la última opción para operar el Estado colombiano. De manera que aquí lo que queda en evidencia es cuando se le empieza a echar la culpa a Estados Unidos, a China, de algo que está ocurriendo en La Mojana, de una tragedia como la que está ocurriendo en Bogotá, ahí se ve la diferencia, quién tiene capacidad de liderazgo y quién tiene cuento. Le quiero leer, Josías, la frase textual del presidente Gustavo Petro. Dice: culpa del nivel de confort de un ciudadano de a pie estadounidense, de Japón o de Europa, dice él, que es la causa de lo que estamos padeciendo aquí en Colombia. O sea, de esa manera el presidente Petro pretende responderle al ciudadano de La Mojana, al ciudadano que está padeciendo los derrumbes, de esa manera que es culpa de la comodidad de un ciudadano americano, chino. Que falta de responsabilidad de verdad, que se dé cuenta Colombia que con populismo se puede llegar, pero no con populismo se puede gobernar, y es lo que estamos pasando ahora. Doctor Mariño y a todos los invitados de la mesa y los televidentes, las crisis ponen en evidencia quién tiene cuento y quién tiene la capacidad de prestar las soluciones. También, Josué, hace parte de un libreto que es de gobiernos populistas de izquierda y de derecha. La atención humanitaria es una. Necesitan echarle la culpa
a otro. Desde Trump, que se la echaba a China. Desde Colombia y Petro, que se la echa A los japoneses. a los enemigos Al clima. internos, ahora a los japoneses, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un mensaje clarísimo que yo quiero que ojalá que el gobierno nacional lo copie, que el presidente Petro lo copie. Es que la crisis en que estamos y la que se viene para el año entrante, que es peor que esta, de las crisis salimos es con cooperación, en la cooperación y no en la confrontación. Y a este gobierno le encanta confrontar, le encanta dividir y le encanta echar culpas ajenas, porque también es una forma de librarse de no dar los resultados propios. Y ahí hay un tema de un estilo de gobierno que tiene que comenzar a corregir y todavía tiene tiempo para hacerlo, porque de no va a ahondar la crisis. Y con lo que tú decías, Fabio, con el tema de las ollas comunitarias, yo no creo que el tema de la solución vaya a ser un tema de olla comunitaria, es un tema de ingresos, es un tema de empleo, de formalidad. Le han criticado, hablando de las ollas comunitarias, al presidente Petro y a sus ministras, la ministra Susana Muhammad, hacer apología a la pobreza, romantizar la pobreza y estar haciendo ollas comunitarias. Le quiero repetir, a propósito de la discusión, las críticas es que no tienen ningún tipo de higiene, ningún tipo de medidas de salubridad. Y también quiero hacer otra cosa, Fabio, y lo hago brevemente, sobre el tema del ejército. El ejército, tenemos un problema de seguridad grandísimo en este país. Las masacres en Putumayo, muertos en Volquetadas, el tema en Sardinata, 8 tractomulas quemadas y el ejército, ¿dónde está? Pero esa es otra discusión. Con gusto lo invito a hablar de paz total. Paz total con el ELN y con todos los grupos. Creo que ese es un capítulo aparte de lo que pasa con el ejército. Doctor Mariño. No quiero romantizar la solidaridad, ni más faltaba. En las condiciones de crisis y en los momentos de accidente, la solidaridad es un remedio fundamental. Y tampoco quiero menospreciar que una fuerza élite del ejército participe en lo que se le ha exigido muchas veces, con sus aviones, con sus helicópteros, atender las emergencias. Te quiero observar algo, Usías. Hoy la noticia del director de desastres, hoy es esa. Pero si revisa quién ha tenido más presentación mediática en estas 2 semanas por la situación del clima, ha sido él, Pava. Y en varias ocasiones ha presentado informes de los avances de su gestión. Te acepto la radicalidad sobre el tema de hoy, pero también exijo inteligencia aquí en la mesa para mirar el tema más allá de una circunstancia del momento del mismo invierno que llamamos. Oiga, esto es una cosa prehistórica e histórica. Señores, Enrique, de acuerdo, esto tiene que asumirse como política de Estado, que es la solución y la organización del territorio alrededor de la vida. Y es cuando uno escucha que la fórmula que más se repite ahora es el tema de la expropiación seguido. Repetida por usted. No. Repetida por usted. Dicha por, nosotros la hemos repetido, repetida por el director de la unidad de gestión de riesgo. Una vez. No, pero entonces no se ha inventado nada. Una vez. Fue real, usted lo escuchó, los colombianos la han escuchado. Pero le quiero decir, cuando uno escucha, aparte de esta, la fórmula que ha dicho otra persona del gabinete debe crecer, pues uno dice, esta gente hacia dónde nos lleva. No actuamos porque la culpa es del gringo, la culpa es del chino, la culpa es del ruso. No actuamos. ¿Cuándo piensan actuar más o menos? Ya pasó más de 100 días. Este país tiene una urgencia humanitaria y aquí se le está buscando el río arriba, el responsable, cuando el ciudadano allá en La Mojana quiere es alguien que le compre las carpas, que le asegure su desayuno, su almuerzo y comida. Y el presidente Petro con sus Ferragamo, pues entonces está en otra discusión. ¿Y qué tiene de malo que el presidente Petro use Tiene un mensaje muy puntual. Mientras el ciudadano de a pie está en las... No es mías, eso lo percibe el ciudadano de a pie. El que ha repetido la palabra de la culpa que tiene el extranjero sin apersonarse de una circunstancia que exige humanidad, pero también exige algo, liderazgo. Quien ha repetido esa palabra hoy, mediáticamente, la expropiación como el director de la... Tú, hombre, pero doctor Mariño, para que seamos francos en la discusión, pero si lo dice el presidente Petro lo dijo, de la unidad de y lo riesgo. dice el doctor Javier Pava, lo escuchamos aquí él hablando de la expropiación administrativa. Por favor, una cosa es decirlo
no como la única alternativa, y otra repetirlo en las descalificaciones, y aunque no estoy de acuerdo contigo, la respeto. Insisto, este gobierno y cualquier gobierno asume unas responsabilidades de pasado en la proyección a su futuro. ¿Cuál es el presente de este gobierno? 100 días. ¿Acaso? ¿Cuál es su capacidad de acción? Si meten los Ferragamos, voy a meter un temita más interesante. La corrupción, ¿quiénes son los que certifican la expropiación mal habida en este país? Notarios. El cartel de la justicia. Y esto no es un invento mío, está allí. Entonces, pero si no creían en los notarios, ¿por qué fueron a la notaría a decir que no iban a expropiar? Señor, o sea, es una burla desde arriba abajo por donde se mire. Señor, la corrupción en este país es una de las madres del problema que vivimos. Entre esas entra el derroche. El derroche que está viendo el ciudadano de a pie. No es de 100 días. Plumones de gallo, 8 millones. Sí, mientras está el país inundado, ¿le parece eso justo? Y el ciudadano de a pie tiene la urgencia y las válidas razones para estar preocupado. Al frente del invierno ha estado una mujer muy destacada durante los primeros 100 días. Es la primera dama, doña Verónica Alcocer. A propósito, usted mencionaba, doctor Mariño, la gestión del director de gestión de riesgo. No están tan convencidos en el Congreso de la República algunos congresistas que ya han anunciado debate de control político porque dicen que ha sido deficiente, por decirlo menos, su participación en el manejo de la ola invernal. Esto es lo que dice uno de los congresistas que lidera justamente esa intención, ese debate de control político que va a hacer en los próximos días en el Congreso. Es mentira de que el señor de la unidad está en los territorios. Él siempre va y declara que hay que reubicar a los pueblos. La reubicación de un pueblo significa hacer unas inversiones no solamente en infraestructura, sino en vivienda. Yo no veo al señor de la unidad empoderado de la situación que está sucediendo en mi departamento. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del invierno. Desde aquí toda la solidaridad para los habitantes en la Mojana Sucreña, en el departamento de Antioquia y en La Calera, donde también siguen padeciendo los estragos de las fuertes lluvias. Doctor Mariño, su reflexión final, ya nos vamos, ya estamos acabando Zona Franca, su reflexión final sobre este tema. En respeto a la democracia, de acuerdo con la citación que le hacen a Pava al Congreso, que vaya y responda, que le comente al país desde ese escenario lo que está haciendo y lo que le falta hacer, y si es capaz también de aceptar sus errores. Finalmente, agradecerle a Enrique Usías por sus observaciones respetables, algunas no las comparto, y convocar al país a escenarios de mucha solidaridad y cooperación frente a la crisis que el cambio climático en todos los campos, como lo dijo el presidente Petro, tanto en la reunión de Naciones Unidas como en la COP de Egipto, nos tenemos que preparar para enfrentar el terremoto que la misma humanidad le está causando a los suyos. Yo, como mayor en esta mesa, quisiera tener un futuro para mis hijos y mis nietos distinto al mal ambiente de paz, de guerra y también en el tratamiento de los conflictos que yo he vivido. Doctor Herrera. Mi reflexión final es una invitación respetuosa al gobierno nacional que tiene que cuidarse en lo que dice. Porque si bien el gobierno nacional y particularmente el presidente Petro tiene mucha narrativa, esa que no tuvo Duque, no está teniendo resultados. Que se concentre un poco más en los resultados y menos en la narrativa. Y esto de la narrativa de la expropiación incrementa el temor que se tiene sobre un gobierno de izquierda en este país. Josías. Muy preocupados los colombianos estamos cuando vemos que el presidente Petro tiene un enemigo para justificar siempre su incapacidad. Ahora, frente a una ola invernal de esta magnitud, la culpa es del ciudadano americano, del chino, del ruso, y no de su funcionario de la unidad de gestión de riesgo que le transmite al país que contempla como opción prioritaria la opción de la expropiación. La expropiación para muchos puede ser un deporte porque es hablar y definir el esfuerzo de otro que está representado en una propiedad.
pero es inaceptable sobre todo que en medio de los derroches y los lujos de este gobierno no tenga un liderazgo efectivo para responderle a los ciudadanos que están con sus vidas con el agua en el cuello. Inaceptable, pero los colombianos nos hemos dado cuenta que frente a las dificultades, ¿quién tiene cuento y quién tiene el liderazgo para salir de ellas? Columnista y analista político Josías Fiesco, esta noche aquí en Zona Franca. Josías, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, María Camila. Abogado experto en tierras, el doctor Enrique Herrera, un placer siempre tenerlo aquí con sus opiniones, con sus análisis alrededor de los temas de conversación acá. Gracias, María Camila. Y finalmente el doctor Fabio Mariño, profesor, un hombre muy reputado, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, trabajó con él en la administración en Bogotá, Colombia Humana. Doctor Mariño, siempre bienvenido a esta su casa. Hace 40 años con Petro y siempre un apóstol de la paz. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando del invierno que sigue sin dar tregua. Más de 2/3 partes del país en emergencia por cuenta de las lluvias, las más intensas, dicen los expertos, en los últimos 40 años. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana. Que descansen.